Muchísimas gracias. Buenos días por acompañarnos. Buenas noches en España. El día de hoy tengo el honor de presentarles esta conferencia que hemos intitulado Cristianismo y Democracia, la gestión del deseo. Nos acompaña desde Granada, desde el Instituto de Filosofía Edith Stein, el doctor Marcelo López Cambronero, que nos presentará esta conferencia, y a la que posteriormente el profesor Pablo Castellanos, profesor investigador de la División de Filosofía del CISAF y además presidente de su Consejo de Gobierno, hará una réplica. Presento brevemente al doctor López Cambronero. Marcelo López Cambronero es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. También ha realizado diferentes estudios en la misma disciplina por la misma universidad y también el doctorado en esta misma disciplina. Asimismo, es autor de diversos libros, de los cuales simplemente mencionaré los más recientes. Es el traductor de François Javier Bellamy. El título es Permanecer para escapar del tiempo del movimiento perpetuo, publicado en la editorial Encuentro de Madrid de 2020. También ha publicado, mayo del 68, Cuéntame cómo te ha ido, en Ediciones Encuentro, y Dostoyevsky, La cuestión maldita, por la Fundación Mounier en 2017. Les agradeceré que nos hagan llegar sus preguntas vía Zoom, aquí en el chat, o también por nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber aceptado esta invitación. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel, y muchísimas gracias a don Pablo Castellanos y al CISAP por esta invitación que me honra. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder hablar de la situación del cristiano en la democracia, porque es un tema muy interesante hoy en todos los lugares del mundo y sobre el que estoy trabajando tan intensamente como me es posible. Yo voy a tener una perspectiva inevitablemente más europea, tal vez, pero el profesor Pablo Castellanos también nos ayudará a entender, a llevar esta perspectiva a un mundo latinoamericano. Bien, yo, como ha comentado don José Miguel, yo trabajé intensamente durante un tiempo, mayo del 68, para un libro que se publicó en el 2018, cumpliendo los 50 años, y quisiera empezar desde aquí a hablar de cómo ha evolucionado la democracia para que entendamos cómo es la democracia contemporánea. Es un tema muy amplio, pero para que lo entendamos un poco y a partir de ahí entendamos cuál es el lugar que el cristiano hoy en día puede tener en este mundo. Pero primero tenemos que entender cómo es la democracia hoy, porque se está produciendo un cambio de época muy importante y a veces no lo tenemos presente. A veces escuchamos comparaciones entre nuestra democracia y la democracia asamblearia que se dio en Atenas en tiempos de Pericles, o con la democracia que surge de la Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente hay matices que son muy relevantes y que si no entendemos en la actualidad política contemporánea nos va a ser muy complejo comprender cómo se produce el cambio político en la actualidad. Bien, sin más preámbulo, quiero empezar explicando un poco qué supone mayo del 68 como un cambio cultural y político radical dentro no solo de Europa, sino en todo el mundo, pero que tendrá una influencia decisiva para tener en cuenta para la construcción de la democracia contemporánea. Bien, los jóvenes que se lanzan al barrio latino de París en 1968 y que han participado antes y después en las revueltas en contra de la guerra del Vietnam, todo el mundo, etcétera, básicamente lo que quieren es romper con las líneas de sentido, con las respuestas al deseo que la sociedad les proponía. Voy a intentar explicar esto. Fíjense que en el 68 estamos en un tiempo realmente increíble, prácticamente en todo el mundo, en una época de crecimiento económico que se ha venido a llamar los 30 gloriosos años, porque el desarrollo de una gran cantidad de países en todo el mundo, también en Europa, sobre todo en Europa occidental, en la Europa en aquel momento soviética, es verdaderamente impresionante. Fíjense que los hijos que se lanzan a las calles en mayo del 68 tienen unos padres muy particulares. Quiero decir que son padres que han nacido, muchos de ellos, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que han sufrido la crisis del 29 y las enormes hambrunas que ocupan
en buena parte del planeta y desde luego también golpean con mucha fuerza a los Estados Unidos. Y después han tenido que luchar en la Segunda Guerra Mundial, en las costas del Pacífico, en el desierto, en el norte de África o en el Atlántico o en Europa. Y cuando llega 1945, Europa es mucha parte de Europa, una gran parte de Europa es un montón de escombros. Recuerdo en una ocasión hablando un ancianito alemán que había vivido casi toda su vida en Guatemala y que estaba yo en Wiesbaden, precisamente trabajando sobre Dostoyevsky, que estuvo allí en Wiesbaden, y este hombre que había estado casi toda su vida en Guatemala regresó a Alemania, a Wiesbaden en 1945, para encontrarse en las ciudades completamente destruidas. Recuerdo muy intensamente cómo aquel hombre, cuando llegó a este punto de su historia, simplemente se echó a llorar. Pues estos hombres y mujeres que pasean por las ruinas de Europa en 1945, poco más de 20 años después, les pueden ofrecer a sus hijos un estado del bienestar, una jubilación asegurada, prácticamente un pleno empleo, la posibilidad de hacer una trayectoria dentro en la vida, donde hay trabajo, donde las hambrunas que asolaban Europa no tanto tiempo antes prácticamente forman parte del olvido, donde uno puede pensar en comprarse un automóvil, en tener la propiedad de su apartamento, donde la clase media ha florecido. Sin duda, estos padres que han sufrido todo eso les dan un regalo para ellos inmenso a sus hijos. Y muchos de sus hijos les dicen no. Les dicen que no quieren este regalo. ¿Y por qué? Porque este regalo supone aceptar una sociedad en la que prácticamente está determinado el camino para la felicidad. Es decir, hay una serie de instituciones y de roles sociales que se ofrecen a los jóvenes, pero sin que ellos tengan la posibilidad prácticamente de decidir. Sienten que su vida está determinada. Y lo que quieren es ser protagonistas de su vida y poder adherirse a una verdad, a un sentido de la vida. Es decir, poder llevar el cumplimiento de su deseo en primera persona. Es un verdadero drama generacional lo que sucede en mayo del 68 y sobre todo lo que se produce es el rechazo a las grandes explicaciones de la vida que habían existido hasta entonces. Es un rechazo al matrimonio, un rechazo al capitalismo, al sistema laboral imperante en la época, un rechazo también al comunismo. Se empiezan a conocer los terribles crímenes de Stalin entonces y los partidos comunistas van a entrar en una debacle electoral tremenda, pero también un rechazo muy importante al cristianismo, que se considera como la base fundamental de la moral social y por lo tanto de los roles sociales que uno tiene que asumir. La gran consecuencia de mayo del 68, el cambio radical de época que se produce en ese momento y después se ahondará con la llegada de la revolución tecnológica, consiste en que por primera vez en la historia, una generación que ha intentado buscar por sí mismo un sentido de la vida y ha visto cómo caía derrotada, no solo porque no toman el poder en Francia, sino porque las propuestas alternativas que se les ofrecen para buscar ese sentido, para responder a ese deseo, que son el amor libre, la experimentación con las drogas, etc., no funcionan, no son una respuesta adecuada a la altura de su deseo. Y entonces estos jóvenes caen en el escepticismo y empiezan a pensar que no existe ninguna respuesta al deseo de la vida. Y este es un cambio de época radical, porque hasta esa época, durante toda la historia, todos los hombres habían buscado en la realidad social una respuesta al deseo que tenían en su corazón. Muchos de ellos rechazaron las versiones mayoritarias que se ofrecían en algún momento, en su momento histórico, pero las rechazaron y buscaron otras, porque lo que sí tenían seguro es que era posible encontrar una respuesta a ese deseo. Lo que sucede con mayo del 68 es que aparece una enorme cantidad de jóvenes, una cultura que les dice, que nos dice todavía hoy a nosotros, que no es posible encontrar una respuesta auténtica al deseo de plenitud de nuestro corazón. Y esto sí que es un cambio radical, porque si hasta ese momento el deseo se consideraba como un impulso importantísimo para alcanzar la felicidad, a partir de entonces se va a considerar una carga, una tragedia, un drama, algo que hay que esconder y que soterrar. ¿Y cómo se esconde y se llena de arena para que no se pueda ver?
Pues buscando una serie de lo que llamaríamos los paliativos de la melancolía, el consumo, los viajes, la sucesión de experiencias que no consiguen responder a ese deseo, solo buscan ocultarlo por un momento, que por un momento la ansiedad que ese deseo provoca, los sueños que ese deseo provoca, se queden ahogados, se queden escondidos, y así intentamos pasar la vida, intentando no tomar en serio, incluso si es necesario, con el consumo de pastillas, el crecimiento descomunal del consumo de ansiolíticos y antidepresivos, intentamos pasar la vida huyendo de la tristeza que se ha vuelto prácticamente constitutiva. Bien, yo creo que este es el primer fenómeno para entender la democracia. Cuando ya no se aceptan líneas de sentido, la democracia se vuelve relativista. Ya no hay objetivos comunes y sin un bien común que pueda unir a las personas, se pone en peligro la existencia de un pueblo. Y si no existe un pueblo, no va a existir la democracia. A eso volveremos en unos minutos. Pero me gustaría destacar otro elemento fundamental, y es la evolución de la socialdemocracia y de la democracia cristiana durante estos años. Bien, como ustedes saben, la democracia cristiana, como ustedes saben, el socialismo había estado muy ligado a los movimientos revolucionarios, el proyecto socialista en la revolución social. Sin embargo, la socialdemocracia adquiere un pensamiento crítico con los postulados de Carlos Marx y acepta las visiones de lo que se llamó el revisionismo de Edward Bernstein a principios del siglo XX. La idea de Bernstein es que no era cierto que las crisis del capitalismo fueran a llevar a su destrucción. El capitalismo iba a sobrevivir. La manera de luchar contra el capitalismo y de mejorar los derechos sociales de los obreros, es decir, de la victoria del proletariado, el camino para conseguirlo era la democracia, porque los obreros son más y acabarán votando al Partido Socialista. Este es el origen de la socialdemocracia. Bien, la socialdemocracia triunfa en toda Europa y después en todo el mundo, no solo como partido, sino como cultura predominante a partir de mayo del 68. Pero con un cambio fundamental, que a veces no acabamos de conseguir ver. Pero si nos fijamos en los programas de gobierno y en la acción política de los socialdemócratas, cada vez vamos a ver más. La pasión por la clase obrera, el vuelco hacia la clase obrera se convierte en una cuestión más bien meramente dialéctica o en una cuestión residual. Los programas del gobierno se empiezan a apoyar sobre todo en la clase media. Ya no es el proletariado la gran masa de votantes. El proletariado, después de mayo del 68, vota a Charles de Gaulle y a la derecha en Francia de una manera mayoritaria. Y los jóvenes que se presentan a las elecciones como Alain Gévin, como representantes de este movimiento de mayo del 68, apenas alcanzan el 1% de los votos. Y en Estados Unidos, un hombre como Nixon, con un carisma más bien yo diría que pequeño, un hombre incluso aburrido, que no era capaz de mover a las masas, sin embargo gana las elecciones movido por este auge del apoyo de la clase obrera a las líneas políticas más conservadoras o que mantienen más el orden después de la enorme secuelas que conllevan las revueltas en prácticamente todo el mundo. Bien, los partidos socialdemócratas, por lo tanto, buscan el caladero de votos de la clase media y eso supone apoyar los nuevos movimientos de liberación, fundamentalmente el movimiento feminista, el movimiento homosexual, el divorcio, el aborto y todos estos principios que se presentan como nuevos derechos, como nuevos logros sociales que abanderan los partidos socialdemócratas afirmando que ellos llevan el progreso. Y ahí es donde se produce una verdadera ruptura con la democracia cristiana, que había apoyado a los partidos socialdemócratas en la construcción del estado del bienestar. La democracia cristiana, apoyándose fundamentalmente en el pensamiento de Jacques Maritain y también del Manuel Munier, con una visión más, podríamos decir, social, pero sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, había visto que el estado del bienestar era una forma de crear una justicia social adecuada. Y no solo se creó el estado del bienestar donde gobernaba el Partido Socialdemócrata, también allí donde gobernaba la democracia cristiana, posiblemente con Kohl en Alemania,
el estado del bienestar alcanza, llegando en la unificación de Alemania, a unos niveles realmente increíbles. El estado del bienestar, que es quizá una de las mayores creaciones políticas de la historia de la humanidad. Los socialdemócratas y los demócratas cristianos lo construyen muchas veces unidos, enfrentándose a los partidos liberales como Margaret Thatcher, que sí que eran verdaderamente contrarios al estado del bienestar. Este es un elemento fundamental para entender la democracia contemporánea. Bien, la evolución de la democracia va a seguir estas mismas líneas. Se va a volver relativista, pierde sentido, pierde orientación. Lo económico se convierte de pronto en el único objetivo. Solo se habla del crecimiento. Y cuando la democracia se vuelve relativista, es decir, cuando no hay un proyecto común, cuando no hay un bien que no sea solo mi interés o el de un partido o el del otro, sino que es un bien social que une a todos para buscarlo en común, se convierte solo en una lucha por el predominio. Sí que es un logro la democracia, en el sentido de que esa lucha por el predominio, en lugar de tomar la forma de la violencia, se convierte en una lucha, en una guerra fría, podríamos decir, una guerra pacífica para conseguir los votos. Pero lo cierto es que la violencia se adueña de la sociedad. Hoy lo vemos de una manera clara. Cuando no hay ningún bien que pueda unirnos, cuando solo luchamos por predominar, cuando la política consiste solo en apropiarse del poder, el otro va a ser siempre mi enemigo, porque es mi competidor en esta carrera feroz por conseguir el poder. Y ciertamente, si el otro es mi enemigo, estamos abocados, tarde o temprano, como en el último extremo, a una guerra civil, pero en todo caso, a una disolución lenta, pero constante de nuestras democracias, que desaparecen como proyecto de un pueblo y se convierten. Lo cierto, pero también es cierto, que el relativismo es una mentira. El relativismo al final no es lo que se puede defender. El relativismo es una especie de decorado que sirve para que cada uno pueda defender sus intereses y para que no se produzcan proyectos sociales de gran calado como los que se produjeron durante los años en que gobernaron tantos países, una socialdemocracia y una democracia cristiana, que construyó no solo el estado del bienestar, sino obras tan grandes como la propia Unión Europea, en la que muchos demócratas cristianos, algunos de ellos en proceso de beatificación, fueron figuras realmente destacadas, realmente muy destacadas. Pero el relativismo es falso, lo sabemos todos. Al menos todos los que seamos padres lo sabemos. Porque cuando uno tiene un hijo y desea su crecimiento, no es igual un bien que otro. No es igual apostar por un camino que apostar por otro. No es cierto. Lo que sí es buscar el bien y los. Y este individualismo al que nos lleva la democracia relativista nos hace muchas veces pensar que el único objetivo de la vida es seguir nuestros propios intereses y dejarnos arrastrar por relaciones que son siempre manipuladoras, a veces incluso dentro de las propias familias. Sin embargo, la verdad es que descubrir el bien es cierto que es difícil. Y para descubrir el bien yo necesito al otro, porque ya no es solo que la verdad sea difícil de conseguir, sino que incluso yo desde mi sensibilidad, desde mi cultura, desde el lugar en el que he nacido, desde mi formación, tengo una tendencia a mirar la verdad desde una determinada perspectiva. No solo la que yo subjetivamente puedo tener, ¿no? Es la realidad. La realidad es la que se muestra en diferentes perspectivas. Pongo un ejemplo. Yo puedo ir a una catedral como historiador del arte y pasear por toda ella y ver los ejemplos del gótico, del barroco, las obras de arte y percibir muy bien a través de este discurso que es con el que yo me siento cómodo y que es una perspectiva que la realidad de la catedral muestra, puedo aprender un montón sobre la catedral. Irme de allí sin haber rezado ni un segundo, sin haber percibido otro
otra perspectiva fundamental, desde luego, de la catedral, que una mujer que a lo mejor no tiene todos esos estudios, pero que está arrodillada rezando, vive intensamente. La realidad, por ser realidad, decía José Ortega y Gasset, se da a nosotros en una pluralidad de perspectivas. Eso significa que yo necesito al otro para abrazar toda la verdad, que su sensibilidad, su manera de entender la vida, su manera de afrontar los problemas, pueden ayudarme a entender mejor mi punto de vista y a caminar para entender mejor la realidad. Y además, si se da esa colaboración, puedo también buscar un bien común que haga que se genere un pueblo y una comunidad. Porque siempre un pueblo y una comunidad se genera mirando, se genera dejando que nuestro deseo mire algo que está más allá de nuestros pequeños y a veces mezquinos intereses. Bien, ¿qué puede hacer un cristiano en una democracia como la que estoy describiendo, si bien es cierto que a grandes rasgos? Ciertamente, si aceptamos, si nos conformamos, si asumimos que la democracia es relativista, que solo consiste en la lucha por predominar, el cristianismo tiene que hacer su propio camino. Tiene la suficiente riqueza para generar el mismo un pueblo y una propuesta para el deseo, sin necesidad de entrar en esa lucha conflictiva y necesariamente violenta que genera odio hacia el otro, que produce la democracia relativista. Y a veces, hoy en día, los cristianos queremos vernos representados por partidos, muchos que están surgiendo, en España, por ejemplo, Vox, y que quieren atraer a los cristianos porque afirman defender algunos de nuestros ideales fundamentales, como por ejemplo la penalización del aborto. Pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta que si estos partidos lo que buscan es el conflicto, si lo que buscan es demonizar al contrario, estamos formando parte de esa misma estructura de democracia relativista que nos va a impedir mirar al otro con el afecto que necesitamos mirarlo para poder construir un bien común. De la misma manera, si vivimos en una sociedad que rechaza completamente que existan líneas de sentido, es decir, propuestas sobre cómo vivir, pero cómo vivir concretamente ahora, cómo caminar en la vida paso a paso. El cristianismo tiene una dificultad muy grande para llegar a la gente, porque el cristianismo tiene una propuesta de sentido. No es que tenga muchas verdades, pero tiene algunas verdades muy grandes y sobre todo la primera es Cristo. Y Cristo no es un ente abstracto en el que creer. Ha resucitado, se encuentra entre nosotros, podemos tener un encuentro con Él, experiencia de Él, y esa experiencia cambia completamente la vida y la hace muy concreta. Y podemos amar la realidad después del encuentro con Cristo, sabiendo que la realidad que rechaza a Mayo del 68, que rechazan todas estas culturas relativistas, la realidad tiene sufrimiento. La realidad es difícil siempre, es arduo, pero al mismo tiempo es la esperanza de la respuesta a nuestro deseo. Y encontrándonos con la realidad es como podemos realmente vivir la experiencia cristiana. Bien, si entendemos lo que significa una democracia hoy, como el esfuerzo de un pueblo por construir una sociedad justa, donde los beneficios que se obtengan se repartan respetando los derechos y libertades fundamentales y buscando objetivos realmente elevados, tenemos que construir una democracia no relativista. Y en realidad basta con mirar a lo que tenemos delante. Quiero decir que las sociedades hoy en día tienen retos comunes realmente enormes, increíbles, y que producen la unidad del pueblo. Pensemos, por ejemplo, en lo que supone construir un sistema de salud universal. ¿Cuánta economía, cuánto poder, cuánta capacidad tecnológica, cuántas inversiones, cuánta educación hace falta para construir un hospital, donde un montón de recursos se tienen que aunar para conseguir un objetivo que interesa a todos? De esta manera hay principios, hay retos que nuestras democracias, que hoy son capaces de tener sueños enormes,
solo pueden conseguir si hay esta unidad, si realmente hay ese deseo de trabajar juntos y de construir un bien común. Si eso es así, el cristiano sí que tiene mucho que hacer, porque la capacidad que Dios nos da, que Cristo nos da, de mirar con afecto al otro, también al que piensa distinto, y buscar el bien allí donde esté, la capacidad de escuchar al otro, sin reducirlo a nuestros prejuicios, siendo capaz de entender su sensibilidad y su punto de vista, y aprender de él, que no significa renunciar a nuestros principios, sino ampliarlos, hacer crecer nuestro horizonte, porque ciertamente, cuando hablamos con personas incluso que nos parece que son el punto de vista contrario desde la orientación política, pero son personas que creen y buscan el bien en su propio camino. Nosotros crecemos, entendemos y nos desarrollamos. Por eso el cristianismo es un verdadero antídoto contra la guerra fría de la que hablo, que a veces generan las ideologías. Porque la ideología no es más que la reducción de la realidad, un discurso esquemático, sencillo, que se pueda entender fácilmente, un discurso que se convierte en una especie de telón que oculta la realidad. Y cuando la realidad no está de acuerdo con la ideología lo que hace es negarla o falsearla o crear una serie de mentiras para que todo lo que podamos ver entre por el pequeño agujerito que la ideología nos quiere dar. El cristianismo lo que hace es amar la realidad, buscando la totalidad de sus factores, y para eso, insisto, necesitamos el otro. Bueno, y quisiera acabar, quizá he ido muy deprisa para ajustar bien el tiempo y he hablado muy rápido. Espero que al menos haya podido ser claro y que en el turno de preguntas podamos abordar todas estas cuestiones de nuevo. Pero quisiera acabar señalando que tenemos hoy en día un instrumento extraordinario para entender la posición de un cristiano en la democracia, en las democracias contemporáneas, que es la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y ya digo, para terminar, quería simplemente leer 2 párrafos, ni siquiera los párrafos enteros, 2 apuntes pequeñitos de esta encíclica que nos ayudan mucho a entender el tema del que estamos hablando hoy. Les leo rápidamente. Primero el punto 103, que dice lo siguiente. Dice, la fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Esto quiere decir que el respeto a los derechos y libertades fundamentales, siendo esencial, no produce la fraternidad. O dicho de otra manera, la democracia por sí sola no produce la fraternidad. Y aunque hoy en día encontramos partidos que afirman tener un proyecto político que nos van a llevar prácticamente a las puertas del cielo, al paraíso, tenemos la experiencia de que eso no es posible. Y no solo no es posible, sino que son proyectos políticos a veces muy peligrosos. La fraternidad es algo más que la democracia. Y por eso el cristiano puede contribuir a la democracia, llevándola a ser algo más. Sigo leyendo un poco más. Hablando de la libertad y de la equidad, de la justicia, dice, si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que la fraternidad surja como un resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente? Sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores. Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad, que está orientada sobre todo al amor. La libertad no consiste solo en poder esquivar el deseo, en poder huir del deseo, es decir, en consumir, en viajar, en poder vivir diferentes experiencias. La libertad está llamada a la fraternidad. La libertad se potencia cuando está orientada hacia un bien que es mayor que nosotros, mayor que uno mismo y mayor que la comunidad. Y por eso, porque es un bien mayor que los intereses de uno o de un grupo, permite que todos podamos mirar en la misma dirección y caminar en ese sentido.
Y por último, unas pequeñas líneas del punto 106, donde el Papa Francisco habla de cómo se construye fundamentalmente esa fraternidad. Y dice, hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. ¿Cuánto vale una persona? También el otro, el que piensa diferente. También el que tiene un proyecto político que nos puede parecer horrible. También él puede servirnos para escuchar y también él es un hermano que Dios pone para nosotros, para que seamos capaces de comprenderle y caminar con él para buscar el bien común. Y esto no es una forma de buenismo, es decir, no tenemos que pensar que todos buscan ese bien por encima de sus intereses. No, no, ciertamente no es así. Ciertamente nuestra cultura, nuestra democracia relativista nos hace que más todos, también los cristianos, seamos educados para negar esa fuerza del deseo y para intentar reducirlo a la mera búsqueda de nuestros intereses. Pero Cristo hace nuevas todas las cosas y nos permite tener un horizonte más amplio. Y si nuestra libertad se abre a ese horizonte, se hace posible, se hace verdaderamente posible, que podamos caminar con cualquiera, acoger el corazón de cualquiera y construir juntos una nueva sociedad, una sociedad cada vez más justa, una sociedad cada vez más libre, una sociedad cada vez más fraterna, como un proyecto en el que sabemos que no vamos a ser capaces de construir el paraíso, pero también sabemos por experiencia que podemos hacer el mundo un poquito mejor y que podemos llevar nuestro deseo a una felicidad que en el mundo, en la realidad, a pesar del sufrimiento inevitable de todas las relaciones y de todas las condiciones humanas, es una felicidad posible. Bueno, les agradezco mucho su atención y esto no es más que una introducción porque el gran sabio y al que quiero yo también escuchar con mucho deseo es al profesor Pablo Castellanos. Muchas gracias, José Miguel, y me quedo encantado escuchándonos. Muchísimas gracias, Marcelo. Les recuerdo a nuestra audiencia que por favor nos hagan llegar sus preguntas, ya sea aquí por el chat de Zoom o por la caja de comentarios en Facebook. A continuación, el profesor Pablo Castellanos replicará la conferencia del doctor Marcelo López Cambronero. Presento brevemente al profesor Pablo Castellanos. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y estudió la maestría en Filosofía Política en LUPAEP. Actualmente es presidente del Consejo de Gobierno del CISAF e investigador de su división de Filosofía. Se ha desempeñado como profesor de Metafísica y Filosofía Política, además de tener interés en Filosofía de la Historia y de la Cultura, en relaciones y conflictos entre cristianismo y modernidad, en Doctrina Social de la Iglesia e Historia de México. Sus investigaciones son sobre todo en torno al pensamiento político de Jacques Maritain, Gastón Fessard, Augusto del Noche, sobre todo en los temas relacionados a las relaciones entre cristianismo, modernidad y cambio de época. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante. Tu micrófono está apagado, Pablo. Muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco que se me haya invitado a participar para esta réplica comentario sobre esta exposición que hemos oído sumamente sugestiva, sumamente importante, me parece a mí. Yo voy a abordar la temática un poquito contextualizando hacia la realidad propiamente de este otro lado del océano. Y sí me parece pertinente tomar este punto de partida que nos ha sugerido en el 68 y lo que significó como un momento, vamos a decirlo, político-cultural, que creo que tuvo diferentes matices acá en América Latina, como estuvo en Europa o incluso en Estados Unidos. Yo haré algunas acotaciones que me parecen importantes para entendernos
y ver un poco cuál es la condición del cristiano en la democracia acá, hoy, en América Latina, en México. En primer lugar, diré que nosotros no vivimos la Segunda Guerra Mundial, no vivimos esa situación tan problemática que significó este contexto que tú nos describiste de una manera muy fuerte y muy clara. Nosotros, para ubicarnos en el tema de la democracia, podemos decir que debemos de tener en cuenta nuestra herencia decimonónica, que es más o menos común en los pueblos latinoamericanos, que fue el conflicto liberales conservadores en sus diferentes expresiones. La búsqueda de una organización política, una conformación de un Estado, la confrontación con nuestra herencia propiamente virreinal, el hacer recuento de lo que permanece de nuestra identidad como naciones y las nuevas modalidades políticas, la incorporación de nuevas corrientes ideológicas. Todo esto fue el conflictivo siglo XIX, en el que prácticamente la democracia, podemos decir, no existió, más que de nombre, golpismos, dictaduras, etcétera, etcétera. En el siglo XX entramos rápidamente, porque no vamos a hacer toda una cuestión, pero me ubico hacia el 68. Podemos decir, los cristianos ante la democracia se plantearon primeramente en América Latina, como quizás fue también en Europa el problema del cristianismo social. La preocupación social por los temas de justicia, condición de obreros, campesinos, las mejoras que se podían presentar con un trabajo social que luego llevó a derivar a la política. Surgieron los partidos, por ejemplo, en México, del movimiento, digamos, social, el Partido Católico, partidos confesionales, un poco siguiendo modelos europeos, un poco de, digamos, partidos que a través de la lucha política democrática trataban de defender una visión de una sociedad tradicional, que se enfrentaron a la vorágine, por ejemplo, en México, de la Revolución Mexicana, donde finalmente eso terminó. Nuestra conflictividad siguió hasta los años 30 y podemos decir que entonces se inicia un camino de modernización, así diciéndolo esquemáticamente, ¿no? Pasar de una sociedad tradicional rural a una sociedad urbana, cierta industrialización que fue creciendo con la coyuntura de la Guerra Mundial, nos dio oportunidad de cierta capitalización, exportaciones, etcétera, y detonar un cierto progreso en el orden económico, una incipiente industrialización, urbanización, es decir, modernización. Modernización que reclamaba entonces, como uno de sus elementos, el de la democracia, entendida como un sistema, vamos a decirlo, civilizado de participación política a través de partidos y elecciones para dar estabilidad a los gobiernos y que se lograran ir adelante en esas metas de tipo modernizador. Pero al mismo tiempo, vamos a decir, conservando las tensiones de modernización y de reconocimiento de nuestra propia realidad histórica, cultural propia. Esta modernización, un poco como lo escribe Pedro Morandé, significa una ruptura en nuestras categorías de una evolución conforme a nuestra propia realidad histórica y cultural, y adoptando los modelos pues, típicos del mundo occidental. Desarrollo industrial, capitalismo,
democracia liberal, partidos y un cierto pluralismo ideológico, que todo esto se conducía bajo la rectoría del Estado. Es decir, era simplemente un proceso de una democracia de nombre que daba, sí, formas. Y podemos decir que esto ocultaba problemas reales que son ancestrales en nuestros países de injusticia, pero no solamente de injusticia, sino de enormes desigualdades en el interior de nuestras sociedades. Pocos que tienen mucho y los muchos que tienen casi nada. Los cristianos participaron, yo diría, en dos momentos, en este tema de la democracia. Uno de ellos tratando de, voy a decirlo, entrar a usar el andamiaje democrático de los partidos políticos para defender, salvar a las patrias, a la nación, de la amenaza de perder sus propias identidades, de perder su realidad de familia, de valores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no fue un partido demócrata cristiana, pero tuvo cierta analogía. El Partido Acción Nacional se presenta como un partido para salvar, para rescatar a la patria en peligro. Es decir, recoger esta vertiente de una preocupación por nuestra realidad como pueblo, como nación, como los valores propios, pero al mismo tiempo asumir el Estado moderno y estas vías de participación democrática. Podemos decir que estos programas, en torno de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron fuertemente. El ideal fue simplemente la modernización de las sociedades, buscando en esto salvaguardar los mínimos parámetros de justicia. Y vivir desgastados en procesos electorales que vaciaban de contenido, de acción social, de propuesta cultural, etc. Podemos decir que eran simplemente, y creo que en algunos países latinoamericanos más o menos, movimientos de protesta frente a autoritarismos disfrazados de democracia o golpismos de tipo militar, dictatorial, que la ahogaban y que la relegaban. Hay que incorporar a nosotros, más que el 68, creo, en este tema, el problema del 59-61 con Cuba, es decir, una revolución democrática contra la dictadura que finalmente termina en la instauración de una nueva dictadura socialista, el comunismo cubano, y que se vuelve un modelo para toda América Latina como la vía de resolver nuestros problemas, sobre todo de esta injusticia y desigualdad. En el movimiento, vamos a decir, cristiano en América Latina en esta época de modernización, surgió la conciencia de que la modernización de nuestras sociedades, su democratización dentro de esta modernización significaba mayor dependencia. Es decir, que había una especie de círculo vicioso que la modernización implicaba, sí, un desarrollo, por este desarrollo, entendido como bienestar económico, como industrialización, racionalización de los procesos de gobierno, etc. En el fondo, nos llevaba a entrar en el círculo de desarrollo-dependencia y como una especie de camino ilusorio ante el cual se presentaba como alternativa entonces la ruptura con estos modelos por la vía revolucionaria. Y entonces el ideal de la revolución cubana, etcétera, se presentaba como lo positivo.
En este contexto llegó el 68. El 68 que en cierta manera significó, sí, un poco lo que tú señalaste, esta decepción ante lo que esta sociedad ofrece a la nueva generación, pero al mismo tiempo significó la irrupción de estos anhelos de justicia, de igualdad, de participación de espacios frente a un Estado que no los permitía, para tener nuevas expresiones de participación en la vida social, política, etc. Esto fue un factor de democratización junto con otros factores, vamos a decir, más allá del campo juvenil, ante pues, este impacto de modernización que era también cuestionado por políticas gubernamentales, vamos a decir, por un cierto primer populismo que comprometía el desarrollo al aumentar un estatismo que pretendía ser distributivo, pero que no tenía un programa realmente de beneficio social tangible. La sociedad misma también buscó espacios de participación en el mundo empresarial, en el mundo de la economía, las sociedades intermedias con sus problemas siempre de tensión frente a un Estado que no daba espacios. Entonces sí hay un anhelo de libertad, por un lado, de que la libertad no sea copada ni absorbida por el Estado como el único agente social. Y por otro lado, el anhelo de justicia. Podemos decir que son los dos anhelos latentes que han empujado, creo yo, la democracia en nuestros países. Y claro, a esto se han sumado, como dando expresión concreta, diferentes ideologías. Particularmente, pues, la agudización de la opción revolucionaria, movimientos en esta línea, que pues provocaban retrocesos democráticos con la famosa política de seguridad nacional, dictaduras militares, etcétera, tensiones que frenaban nuestro desarrollo democrático y amenazaban pues el futuro dentro de los esquemas de la Guerra Fría, que de alguna manera nos afectaron fuertemente. En ese sentido, el tema de la democracia para los cristianos se volvió una especie de opción entre dos alternativas, ¿no? Una, la que para algunos fue desarrollista, reformista, producir más riqueza y que esta riqueza se reparta, pero dentro de cierto orden de justicia que se requiere en la democracia y sus instituciones que garanticen paz. Y la otra, la ruptura radical a través de luchas violentas. Estas dos cosas nos confrontaron y creo que nos hicieron ver el tema democrático con avances y retrocesos. Esto en diferentes formas en nuestros países. No es igual en Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, México, etcétera, pero de diferentes maneras estas realidades se fueron alternando en nuestro continente. Podemos decir que la presencia cristiana se decantó en un momento dado, teología de la liberación, etcétera, hacia la lucha, vamos a decirlo, en favor de las democracias populares por la revolución. Bien, pero finalmente no lograron sus objetivos. Vino la caída del muro de Berlín, etcétera, la desilusión, la falta de apoyo soviético, la crisis cubana, etcétera, y el auge del neoliberalismo. Y esto trajo como consecuencia que crecieran procesos de transición democrática. Pero entendida la transición democrática como que por la democracia se tendría buen gobierno y sobre todo se resolverían problemas económicos. Y sí, hubo avance
en la democratización, pero no dejaron no desaparecieron esas tensiones de una auténtica libertad, justicia ante este problema de la gran desigualdad y la llegada de nuevos problemas, como es pues la globalización, como es esto que has mencionado, el cambio de época, como es vamos a decirlo, un estado de bienestar que ya no tiene que repartir, cuyas posibilidades de resolver lo económico se han agotado, se han limitado. El Estado ya no dispone de los medios que tenía anteriormente, por ejemplo, en este caso el petróleo, etcétera, etcétera, para consolidarse como un Estado benefactor. Y al mismo tiempo, como elemento fundamental es que pese a las diferencias ideológicas, los gobiernos que llegan por las diferentes alternativas democráticas no resuelven los problemas y además se descubren como centros de corrupción que crean toda una desilusión en nuestra sociedad. Podemos decir entonces que esto trae una decepción de la democracia, de sus vías propias. No se ve otra alternativa. Esta decepción se vuelve una especie de indiferentismo, desconfianza, hartazgo, que es lo que ha en nuestros casos permitido que vayan surgiendo tendencias, por una parte, por populistas, y que aunque teóricamente se hable por el favor de la democracia, en las encuestas, el antibarómetro, etcétera, van señalando que hay una apertura cada vez más a regímenes, podemos decir, de fuerza, dictatoriales, con tal de que pongan orden, con tal de que den seguridad, con tal de que garanticen contra la violencia, delincuencia, y que de alguna manera, si no le dan progreso a la sociedad, le darán paz, estabilidad, seguridad. En esa perspectiva, podemos decir que de los anhelos de justicia, de libertad, caen en una gran desilusión, en una gran depresión, que a la vez ha sido el caldo para detonar ciertos populismos, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha en el continente. Podemos decir que se vuelve a una especie de imagen de la democracia en la cual la libertad personal, la iniciativa propia, la valoración de la persona, de su conciencia, su libertad, su acción, se diluye en una manera de concebirse, voy a decirlo de esta manera, en necesidades colectivas interpretadas por un líder que las interpreta, las puede resolver y que mesiánicamente se plantea como la alternativa. Es decir, un mesianismo político que sería todo lo contrario de la democracia. En este contexto, estamos ante democracias débiles y débiles aspiraciones a la democracia. ¿Sí? Por falta de claridad, por falta de perspectiva. La crisis de las ideologías tuvo su momento fuerte, pero significó una fragmentación de las grandes ideologías dinamizadas por las visiones de la historia como el gran vector que aseguraba su triunfo, voy a decirlo, a la fragmentación de ideologías del deseo inmediato. Es decir, la atención radical a ciertos problemas concretos. Mujeres, ciertos derechos humanos, pobreza,
diferentes movimientos sociales que piden la respuesta inmediata de su demanda ancestralmente postergada. Es decir, este cansancio de ser olvidado, de no ser tomado en cuenta, etc. En ese contexto, entonces, podemos decir, la aspiración a la democracia se vuelve confusa. El deseo más bien de resolver estos problemas pronto y de manera inmediata, y de nuevo apostar, hipotecar, vamos a decir, los diferentes aspectos de la vida social y de la propia vida de la sociedad a lo que alguien, un cierto Mesías pueda resolver, un Mesías político. De nuevo estamos en una, pues podemos decir, una contraola de la democracia, si usamos las palabras de Huntington, ¿no? La tercera contraola. Estamos en el desconcierto de cambio de época, tensión, globalización y soberanismo. Estamos con los problemas de justicia y pobreza, violencia no resueltos. Parecería entonces que la democracia se vuelve utópica o irreal y que estamos en una situación fuerte, difícil en América Latina, en México. Entonces aquí nos preguntamos por el cristiano. El cristiano en la democracia entendida como le voy a decir usando las palabras de Del Noche, ¿no? Esta metodología de la libertad. Es decir, resolver los problemas del bien común que están ligadas a la forma de resolverlo con la participación, reconocimiento de la dignidad de la persona, de su libertad, pero añadiendo un punto que es importante, ya que has mencionado, Fratelli Tutti, de la persona que nunca es ajena a un pueblo, que no se resuelve en el pueblo, pero que sin embargo en el pueblo tiene el entramado vital, cultural, de solidaridades, etcétera, que le permite hacer frente al problema no solo de la justicia, del progreso, de resolver mis problemas, sino de avanzar en conjunto. Entonces, yo plantearía este punto. Si en un momento dado, ¿sí? Y es mi reflexión, la aspiración, vamos a decir, el realemán mexicano con la democracia fue del cristianismo social, vamos a decirlo, de la democracia como la acción benéfica a favor del pueblo, en palabras de León XIII, se pasó a la democracia política para, vamos a decir, darle continuidad a estos procesos. Este camino se rompió. Los partidos políticos se entraron simplemente en la contienda electoral y estos problemas quedaron ajenos. Entonces yo creo que esta aspiración de justicia, de superar la pobreza, etcétera, voy a usar estas palabras para un cristiano, sí están en la relación de que hacerse cargo, y tomo la Fratelli Tutti, hacerse cargo del herido del camino que lleva de retomar este sentido social fuerte, real, que no ha sido resuelto y que sí hay progreso en diferentes órdenes, pero que la desigualdad, la injusticia, la corrupción, etcétera, lo hace como una llaga viva a la que se le ha sumado todo el problema de la violencia como escape también a esta injusticia. Y muchos de los problemas que se abanderan en los movimientos sociales radicalizados
tienen causas en esta situación previa no resuelta también, hasta el aborto, hasta la defensa de la vida. ¿Sí? Mientras no resolvamos estos problemas que generan estas problemáticas, miseria, pobreza, dependencia, cierre de caminos para el futuro, por lo tanto, esta corrosión, desarticulación de la sociedad, nos llevan a que no puede haber una democracia auténtica hoy y no populista sin hacerse cargo de esto, ¿no? No puede haber democracia hasta su misma definición famosa del discurso de Lincoln, ¿no? Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a decirlo, de estos partidos populares que fueron los primeros partidos cristianos, ¿sí? Sociales, populares, de esta acción benéfica a favor del pueblo, a una acción benéfica con el pueblo, a una acción benéfica por el pueblo, que el pueblo mismo se subjetivice en esta dinámica, y que de esta manera, en este compromiso concreto con el otro, pero ya no nada más simplemente en el tú que me abre mi conciencia, sino el tú que me abre la conciencia de mi responsabilidad por el otro sufriente, es decir, una verdadera preocupación por el pobre, por el pueblo, por su promoción, no populista, este es el gran reto, y que al mismo tiempo no abandonen las causas democráticas, porque la lucha por la libertad no puede ir separada de la lucha por la justicia. En este sentido, los anhelos profundos, creo yo, en el pueblo latinoamericano siguen siendo los mismos. Libertad con justicia, justicia con libertad. Y en este sentido, el cristiano, vamos a decir, pues tiene mucho que aprender de selectorizarse sin negar la realidad de la democracia política y del recambio de gobiernos, etcétera, pero darle un nuevo contenido a la democracia. Me parece que esa es la alternativa de Fratelli Tutti. Es renovar, reiniciar procesos que se han intentado, pero que tienen que reintentarse siempre de nuevo en esta, voy a decir, la búsqueda del deseo, claro, el deseo de plenitud, de trascendencia del otro, del bien, la belleza, pero concretada en el compromiso por el otro que está ahí tirado en el camino. Creo que este es, en nuestro caso, el reto de la democracia para el cristiano en nuestro contexto. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. No sé, Marcelo, si quieras agregar algo. Bueno, la verdad es que yo he escuchado con mucha atención este discurso. Bueno, me parece muy acertado, muy orientado y con una visión muy amplia del mundo latinoamericano, que yo ciertamente apenas conozco de lado, ¿no? de refilón, pero creo que hay un elemento importante que don Pablo señalaba, que es la posibilidad del cristiano de hacer política en cualquier contexto y en cualquier lugar, y no solo desde el poder. A veces creemos que el cristianismo solo puede hacer política cuando el partido que lo abandera o que intenta abanderarlo está en el poder, y no es cierto, ni siquiera cuando este partido puede ser demócrata cristiano, lo más cercano posible a los ideales cristianos, que ningún partido es capaz, evidentemente, de acoger. Pero creo que el cristiano se tiene que dar cuenta de que hay una forma de hacer política muy importante, que es la expresión de la creatividad del propio cristianismo, que se produce allí donde es posible la libertad y la subsidiariedad del pueblo de Dios, en la creación de colegios, de universidades, en la ayuda caritativa, en sentarse al lado de un pobre, en poder escuchar a los demás, en participar en asociaciones, en colectivos, en llevar no solo la mirada del Señor, bueno, sobre todo la mirada del Señor, pero que esa mirada del Señor se convierta en una creatividad
que se exprese dentro de todo el contenido social. Eso también es hacer política. La política no solo se hace desde las grandes instituciones o desde los despachos, sino que es muy importante cambiar a veces ese pensamiento de que no podemos hacer nada porque no podemos acceder a esos despachos y darnos cuenta de que la política verdaderamente eficaz muchas veces se hace a través de la creatividad sencilla del pueblo de Dios. Solamente comentar esto que me ha sugerido un poco la intervención de don Pablo. Muchas gracias, Marcelo. Pablo, ¿algo que gustes añadir a la intervención de Sí, Marcelo? totalmente de acuerdo. Esto es, voy a usar una expresión de 1944 de Pío XII, ¿verdad? No hay democracia sin pueblo. Esto que ahorita dice Marcelo es, pues claro que la política se hace en lo concreto, reestructurando la sociedad, voy a decir, convirtiendo al pueblo, ayudando a potenciar al pueblo en su libertad, en su creatividad, tomar los espacios de construcción social, cívico, social, educativo, cultural, de todo tipo, y entonces crear el sujeto real de otros procesos. Entonces sí, la democracia tendrá entonces una conexión vital. Y el cristiano, sobre todo, no quedará absorbido en la lucha amigo-enemigo, que se plantea muchas veces en todo el programa electoral, en la polarización de tensiones ideológicas, porque eso es ir a lo concreto, a la realidad que supera la idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ese sería un poco el punto, sin dejar de mirar los problemas de que también el bien común que se construye entre todos requiere también la participación de la autoridad y del Estado, ¿no? Pero no hay un todo, no hay una subjetividad social que se concrete, sino hay ese trabajo concreto como nos indicaba Marcelo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos bastantes preguntas, entonces las iré dosificando, yo creo, como por cercanía temática. La primera pregunta que les hago a ambos, me gustaría que pudieran contestar esta pregunta también tomando en cuenta la realidad de sus pueblos, tomando en cuenta las diferencias entre la democracia española y la democracia mexicana y las condiciones, llamemos, partidistas que se dan en nuestras realidades. La pregunta es, ¿en qué sentido se puede entender aquello que se ha llamado voto católico? O si tiene sentido seguir hablando de voto católico, o si es una categoría que mejor deberíamos olvidarla y enfocarnos más en el discernimiento de los cristianos a partir del bien común. Si quieren primero Marcelo y después Pablo. Muy bien, bueno, pues ya que me invitas, me parece una pregunta muy interesante. Y yo creo que la idea del voto católico tiene que ver fundamentalmente con un momento histórico muy preciso que todavía, y con un sueño que todavía tenemos, que es sin duda el sueño de que podamos aunarnos como pueblo los católicos para tener una misma expresión política, de tal manera que también tengamos una mayor influencia en nuestra percepción de la realidad pueda llegar más hacia las instancias del Estado, ¿no? Esto, de alguna manera, se produce en cierto sentido con los grandes partidos de la democracia cristiana, que se convierten en representantes en el ámbito católico, pero también en el ámbito protestante, de una sensibilidad particular que es la sensibilidad cristiana, y llegan realmente a reunir muchos de los votos del mundo católico, ¿no? Cierto que también surgen movimientos de un cristianismo social que se acercan más a la socialdemocracia, pero hubo un cierto momento en que los partidos demócratas cristianos parecían aquellos que reunían el voto católico. Bien, hoy en día prácticamente esos partidos no existen, o existen secciones de esos partidos, son reelaboraciones diferentes, al menos en el contexto europeo. La gran secularización del continente europeo ha llevado a que los partidos, como el Partido Popular en España, que tenían una cierta base, una base importante en sus orígenes de pensamiento demócrata cristiano, hayan marginado este pensamiento
porque no parece lo suficientemente importante. Entonces, ¿tiene sentido hablar del voto católico? Realmente creo que en el contexto en el que nosotros estamos, no hay ningún partido que pretenda tener la representación ni en el que la gran mayoría de los cristianos se puedan sentir representados. Ahora bien, sí que creo que es importante que nos demos cuenta que esta línea de búsqueda del bien común que nos ofrece el Papa Francisco en la Fratelli Tutti solo puede darse en partidos que sean moderados y que ciertamente cualquier partido, incluso aquellos que representaban en su momento de una forma más evidente a la democracia cristiana, nunca van a responder al ideal cristiano como nosotros quisiéramos. Y muchos de esos partidos han desaparecido porque los cristianos nos hemos sentido traicionados por ellos porque no lo representaban suficientemente. Bueno, la política tiene que ver con esa lucha por lo concreto y a veces hay que buscar el camino del bien en colaboración con los otros, no de la manera más directa como nosotros quisiéramos. Y en ese sentido, muchas veces hay que apoyar y sobre todo en la medida de que las personas tengan vocación a implicarse políticamente en aquellos partidos que piensen que responden más a su sensibilidad, aunque no sean perfectos para la percepción de un cristiano. Gracias, Marcelo. Pablo, la misma pregunta. Sí, creo que la expresión voto católico, ya lo dice Marcelo ahorita, respondió a otro contexto y creo que, vamos a decirlo, suponía que la sociedad era o católica o culturalmente tenía la vigencia de los principios católicos como una realidad sociológica, cultural, cosa que ya no existe. En cierta manera es una cierta utopía. Segundo, me parece que es peligroso identificar a los católicos en una X opción política, que puede dar lugar pues a lo que propiamente son los integrismos, ¿no? Es decir, que los católicos tienen solamente una alternativa representada por un determinado candidato o partido. Y que no, lo que creo que existen los católicos que votan y existe la conciencia personal que debe iluminar, sí, con los principios católicos el ejercicio del voto. Pero esto, dentro de la libertad, vamos a decir, de las opciones políticas, ¿no? Para este punto sigue siendo, pues, fundamental esta carta de Pablo VI, la 80ª Adveniens, ¿no? Y otras indicaciones del magisterio más reciente, pero ciertamente es el católico el que vota, y vota con su conciencia, con su libertad. Hoy por hoy, como dice también Marcelo, no podemos decir que hay alguien que represente unívocamente. Esto corre el riesgo de dividir también a los católicos, o sea, las divisiones políticas, convertirlas en divisiones eclesiales, como por ejemplo sucedió en el vecino país del norte, como un ejemplo de estas problemáticas. A propósito justo de esta circunstancia, nos preguntan, ¿cómo podríamos responder ante la ola de sacerdotes católicos en Internet que hablan a favor del trumpismo y hasta hacen un juicio de que Biden no es un católico real? Esto está pasando aquí en Estados Unidos y me da una profunda tristeza verlo. Si quieren, de nuevo, el mismo orden, primero Marcelo, después Pablo. Yo sin duda me gustaría manifestar, bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del mundo de los Estados Unidos, sus opciones políticas aparecen muy polarizadas, en este caso entre Trump y Biden, y por lo tanto parece que tenemos que elegir entre alguno de los dos, ¿no? Bien, lo cierto es que es un tema que me gustaría entender mejor e investigar mejor la posición de Biden dentro del mundo católico, porque me parece que ciertamente algunas de sus opciones más directas, como el apoyo al aborto, son verdaderamente cruciales dentro del mundo
dentro del mundo de cómo el católico entiende la vida pública. No es un asunto menor, es un asunto muy importante. Pero al mismo tiempo, ciertamente no se puede pensar que Trump pudiera ser un representante del pensamiento católico ni del pensamiento protestante, sino más bien una persona que no se identificaría en ningún caso con la doctrina social de la Iglesia ni con un pensamiento genuinamente cristiano, sino que aprovechó con un cierto populismo la separación, el desprecio que los demócratas han tenido tanto en estos últimos años hacia los católicos y en general hacia los creyentes para atraer ese voto a su punto de vista, ¿no? La verdad es que en ese sentido me parece que la democracia estadounidense tiene un límite importante y que necesita romper, que es la bipolarización y que, como decía don Pablo, el hecho de tener una mayor variedad de partidos permite también en otros países que la expresión del católico buscando una realidad política, buscando construir una realidad política mejor, pueda ser más eficiente que en esta bipolarización en la que se encuentra, como decís, el vecino del norte. Adelante, Pablo. Sí. Es un problema real que está sucediendo. Yo me pregunto entonces, ¿qué presidente es buen católico en el mundo? Y si eso es condición para podemos decir que podemos considerar que es una autoridad legítima y que, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir que las políticas de cualquier presidente ya son buenas. Entonces, ¿por qué la preocupación tanto si Biden es buen católico o no es católico, si es católico? Bueno, porque es bautizado. Bueno, entonces a todos los bautizados les vamos a exigir una pureza política. Creo que no hay tribunal para eso, ¿no? Lo cierto es que sí se puede juzgar que ciertas medidas no son compatibles con una visión cristiana. Y eso es otra cosa. Para Biden y para toda la lista que me pongan enfrente, ¿no? Pero polarizarlo de esta manera, el convertir estos puntos, vamos a decir, en absolutos, que es parcializar problemas más grandes, es exigir también la política de la perfección, el perfectivismo político. Es decir, la utopía del buen gobierno realizado, que sabemos que no, eso no es el tema político. La política va marcada por la limitación y la imperfección y la miseria humana. Si le vamos a usar la expresión también de Pío XII, el sano realismo político que cuenta con el pecado original. Entonces, no nos podemos erigir en el tribunal de este señor debe ser así, así porque es cristiano. Y eso convertirlo en un tema de descalificación política por parte de sacerdotes. No, pues esto no es cristiano, ¿ok? Pero creo que ir a esa desautorización lleva a un peligro muy grande, ¿no? De generar fariseísmos en la vida política. Y por otra parte, los cristianos, cuando buscan el bien común posible en las condiciones concretas. No es, claro, hay una atención al ideal, pero en la política trata del bien común posible. Como se dice, lo que se puede hacer con lo que hay en el tiempo. También hay que hacer posible lo que no es posible. Eso es otra cosa. Y se debe trabajar por ello. Pero el querer exigir como carta de pureza política, pues no, eso es utópico, no es la condición humana. Es deseable que acercarnos a ello. Pero si no, pues vamos a establecer un tribunal de política cristiana, ¿no? Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias por sus preguntas. Nos han llegado bastantes. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, podremos responder 2 preguntas más. También la siguiente pregunta es para ambos expositores. Una democracia samaritana que adquiere contenido renovado, preocupándose por el otro, requiere una nueva educación. ¿Cómo educar un nuevo tipo de demócratas para una nueva democracia renovada? Bueno, seguimos el orden, ¿no? Y contesto yo Sí, primero, adelante. si queréis. Bien, bien, creo que es completamente cierto que una democracia en la que hay una renovación de la preocupación por el otro requiere una nueva educación, porque ciertamente durante las últimas décadas se nos ha ido educando cada vez más a que una democracia consiste en una especie de competición de intereses de los unos en contra de los otros, que finalmente está llegando a un nivel de conflicto que en muchos países, como hemos visto en Estados Unidos, también se vive con mucha frecuencia en España. Llega momentos de tensión en los que tememos porque estalle en algún punto. Realmente, de hecho, en las últimas semanas en España ha habido estallidos de violencia bastante importantes. Bien, hay que, por lo tanto, hacer un nuevo camino. Y precisamente ahí es donde creo que la Iglesia tiene un papel fundamental. Y precisamente ahí es donde creo que los cristianos tenemos que reflexionar la manera de no dejarnos arrastrar por ciertos populismos, que en vez de buscar esta democracia samaritana que mira al otro como un bien, que no dejan de entender al otro como un bien y lo ven como un enemigo. Profundizar en nuestra vida cristiana es la manera más eficaz de tener una acción política cristiana. No hay otro camino, no es una ideología, es estar cerca del Señor. Y para estar cerca del Señor, los que tenemos que renovarnos son las comunidades cristianas. Y yo creo que es en el seno de la Iglesia, de los movimientos, en el seno de las comunidades cristianas, donde tenemos que volver a educar esa mirada. Y los que a lo mejor en algún momento tenemos la oportunidad de hablar en público gracias a lo que hoy organiza el CISAP, a otros eventos, tenemos que volver una y otra vez a reclamar que no existe una política cristiana sin Cristo. No existe una política cristiana perfecta, como decía don Pablo, por los seres humanos imperfectos. Esto es una contradicción en sí mismo. Pero desde luego no existe una política cristiana sin Cristo. Si nosotros queremos que el cristianismo se haga presente en la política, la primera responsabilidad que tenemos, y no solo responsabilidad, el primer placer que tenemos, es estar cerca de Cristo. Nosotros, cuando estemos delante de los demás y cuando participemos en foros o tengamos alguna actividad para el mismo. Muchas gracias, Marcelo. Pablo. Creo que está dicho lo fundamental. Y yo solo añadiría que también hay una cierta labor de quitarle unas telarañas ideológicas. Pero esto no resuelve el problema, ¿no? Se requiere este encuentro personal y este camino que señalaba Matías. Entonces no añadiría, yo creo, más. Gracias. Y por último, para finalizar con este encuentro, también la pregunta es dirigida a ambos, es ¿cómo evitar radicalismos en un tiempo en el que el escepticismo en torno a la democracia y a los partidos políticos es muy grande? Yo creo que esta pregunta quizá tenga que contextualizarse, ¿no? Hoy hay un gran desencanto en torno a las opciones parlamentarias y podremos llamarlas nuevas tendencias de hacer política, podremos considerarlas metainstitucionales. Entonces vemos que si bien hemos entendido que la nueva democracia, la nueva participación no es exclusivamente parlamentaria, las tendencias a nuevas formas políticas tienden al radicalismo. Bueno, si no os parece mal, siempre he contestado yo primero, pero la verdad es que me gustaría especialmente escuchar a don Pablo Castellanos también en el contexto mexicano, latinoamericano, sobre esta cuestión. Sí, creo que vamos a decir, el tema del radicalismo es de querer tener la solución plena ya ahora. Creo que aquí el realismo es que estas soluciones son procesos.
procesos que hay que seguir, que implican educación, que implican acciones concretas positivas, que implican que se muevan también otros mecanismos que lleguen hasta lo parlamentario si es necesario. Yo creo que el punto es vamos a decir, voy a decirlo de esta manera. El radicalismo se va porque ponemos el esquema ideológico en sus exigencias formales en lugar de las personas concretas involucradas en los problemas. Creo que el tema, que por otra parte los esquemas ideológicos no resuelven los problemas. El trabajo con las personas concretas y el avanzar en procesos sí supone paciencia, supone sacrificio, supone una acción exigente. Entonces, ese es el camino que hay que seguir, es decir, el traer a las acciones concretas que me enfrenten con los otros más allá de los esquemas ideológicos. Esto está en este nuevo proceso de educación y que el trabajo en este sentido así también es educador. ¿Sí? Es decir, voy a decirlo, el método para hacer política también nos educa. Entonces, el quitar el utopismo ideológico y volver a la realidad, iniciar procesos y lo que era, se decía, pero es el principio, ¿no? En la no violencia, pero es un principio cristiano. Y estar dispuesto a pagar personalmente el costo de ese sacrificio y de ese proceso. Que era lo que los teóricos de la no violencia enfatizan. No, esto no es color de rosa ni es, no. Eso implica que uno está dispuesto a arriesgarse pagando el precio ante esa problemática, ¿no? Y esto implica ese riesgo, esa paciencia, que no vamos a resolver quizás el problema completo. Que perseverar implica un sacrificio y que eso es una exigencia de vida. Creo que esto es una cosa que implica un movimiento desde dentro. No creo que haya una fórmula de esquema de acción, sino desde dentro, ¿no? Lo que podría decir, porque ciertamente el problema es fuerte, ¿no? Porque hay desesperación, porque hay urgencias, etc. Pero esas urgencias se radicalizan cuando la ideología es la que pretende resolver las cosas. Muchas gracias, Bueno, Pablo. la verdad es que me parece una respuesta sencillamente extraordinaria, porque de los diferentes puntos que yo podía pensar que se pudieran tratar, pues, los ha recorrido todos. Yo creo que no tengo nada que añadir, ¿no? Pues bueno, pues a nombre del CISAF le agradezco a nuestra audiencia su presencia y su atención.